Cuando hablamos de autoridad, no cabe duda de que todos estamos relacionados con ella. Tenemos autoridad en el trabajo, en los estudios, hasta en la familia. Podemos mencionar un sinnúmero de ejemplos y conceptos sobre ello. Ahora, cuando hablamos de la autoridad de la teología, no estamos diciendo que la teología tiene autoridad en sí misma, sino que ésta se sostiene bajo la autoridad de las Escrituras, es decir, la Biblia. Entonces, nuestro objetivo será más aclarar por qué la Biblia tiene autoridad y concluiremos respondiendo a la cuestión de por qué la teología debe ser autoritativa en estos tiempos. En el área cristiana y en su aplicación para todo el mundo, la autoridad proviene de Dios. De hecho, Él lo plasmó de esa manera en Romanos 13, versículo 1 al 2. Una de las razones por la que hoy en día se duda o se critica sobre la autoridad de la Biblia es que por muchos años muchas personas han criticado la autoridad de la Biblia porque creen que sus datos históricos, geográficos, cronológicos y hasta arqueológicos no son para nada exactos. Además de añadir que es un libro anticuado, pasado de moda, retrógrada y que no debe ser para estos tiempos. De hecho, estas mismas críticas han sido descartadas porque los hallazgos que se han hecho históricos, cronológicos, geográficos, arqueológicos, etc., han sido totalmente confiables. Es decir, todo lo que la Biblia ya había dicho eran totalmente ciertas. Entonces, si todos los datos que están en la Biblia nos muestran que es verdadera, ¿por qué la autoridad de la palabra de Dios es atacada hoy en día? Para dar respuesta a esta interrogante, tenemos que retroceder al pasado y ver en la historia, pero avanzaremos dando pasos agigantados. En la época de la iglesia primitiva, todos estaban de acuerdo de que la Escritura tenía autoridad suprema. De hecho, Jesús lo había confirmado así, sus apóstoles y más tarde los padres de la iglesia. Los primeros cristianos estaban totalmente convencidos de que las Escrituras eran la fuente de autoridad única. No se sometía a cualquier pensamiento cambiante de los griegos ni cualquier otro pensamiento relativista que pudiera surgir en aquellos tiempos. La Biblia, las Escrituras, eran totalmente únicas para guiar nuestras vidas. Pero casi a finales de la Edad Media nace uno de los teólogos insignias de la Iglesia Católica. De hecho, este revolucionaría todo el pensamiento filosófico hasta el día de hoy. Tomás de Aquino. Con él se vio afectado todo el pensamiento teológico y filosófico de aquellos días. Antes de Tomás de Aquino, todo lo que se hacía, la pintura, la música, la poesía, la escritura, la arquitectura, la filosofía, giraba a una sola cosa: Dios. De hecho, todo lo que tenemos hoy en día de aquellos tiempos es evidencia de lo que menciono. El aporte de Tomás de Aquino fue el siguiente: si todo en aquellos días giraba en torno a Dios, él partiría ese pensamiento. Francis Schaeffer lo demuestra de una manera muy sencilla: gracia y naturaleza. La gracia era representación de lo alto, lo sublime, lo invisible, lo sobrenatural, Dios mismo. La naturaleza era una representación del hombre, la creación, los animales, la tierra, etc. Este pensamiento fue la base principal para que el Renacimiento se desarrollara más tarde. La forma de pensar de aquellos días cambió totalmente. Los más intelectuales tomaron las ideas de Tomás de Aquino, quien a su vez había dejado las puertas abiertas tomando las enseñanzas aristotélicas. Lo que sigue después ya lo sabemos: la filosofía cada vez más ya no giraba en torno a Dios, sino fue más humanista. La Iglesia Católica fue volviéndose más humanista de lo que ya era.
De hecho, en aquellos tiempos, las ideas de la gracia o de Dios o de todo lo que es invisible o sobrenatural fueron desapareciendo poco a poco. Las artes y las pinturas de aquellos días es una evidencia del mundo cambiante de esos tiempos. De hecho, ya no se retrataban las cosas sagradas, las cosas invisibles, lo santo, lo sobrenatural. Todo cambió por la naturaleza, el hombre y su figura, mostrando así la capacidad humana. De esa manera, el centro ya no fue la gracia, lo alto o Dios mismo, sino la naturaleza, lo bajo, el hombre, su propia capacidad. Una vez más podemos decir que la base de todo esto fue el Renacimiento. Seguidamente de los aportes filosóficos de Tomás de Aquino, siguieron preguntas tales como ¿cuál es el significado de la vida? ¿O cómo encontrar el significado para la vida? Conforme iba avanzando la filosofía, la enseñanza no cristiana, la filosofía no bíblica, fueron surgiendo preguntas tales como ¿es Dios o la Biblia realmente necesaria? ¿Se puede llegar a la verdad sin tener que consultar a la Biblia? ¿Necesitamos la Biblia? ¿Es la Biblia la autoridad para nuestras vidas? ¿Acaso la Biblia tiene la fuente moral para nuestros días para poder direccionarnos? ¿Es necesaria para guiarnos? Como podemos ver, el hombre estaba haciendo su propia fuente de autoridad, o más bien, la iba descubriendo, dejando a un lado lo que por siempre había sido la fuente, las Escrituras. Ahora, con la llegada completa del Renacimiento en el siglo XV, siglo XVI, las personas todavía seguían creyendo en él. La cuestión era si deberíamos todavía seguir creyendo en las Escrituras. El hombre de aquellos días buscaba un renacer de toda aquella época oscura, el cristianismo, según ellos. El hombre ahora buscaba su propia autonomía, su propia libertad, de lo que por muchos siglos había estado sujeta. De hecho, antes de seguir avanzando, podemos hacer aquí una pequeña reflexión. ¿Es el hombre con su autonomía y con la creación de su propia autoridad capaz de establecer absolutos dignos de confianza? Ahora hacemos un salto gigantesco al siglo XVII, el tiempo de la Ilustración. Para esos tiempos, el pensamiento de Aquino ya estaba totalmente desarrollado. Es más, ya se había sobrepasado. Ahora la naturaleza estaba por encima de la gracia. Para estos tiempos se había desarrollado un nuevo concepto: libertad, autonomía y naturaleza. Para estos tiempos, la palabra gracia ya era algo vergonzoso, embarazoso, ya no era digno de mencionarse, ni siquiera era apropiado. La autoridad de la Biblia había sido hecha a un lado y la que se posicionó ahora era la razón humana. Ella se posicionó sobre todas las cosas, las cuales ha llegado a ser luz para juzgarlo todo hasta nuestros días y a una mayor escala. Y con ello no queremos negar que el uso de la razón sea mala. No lo es en sí misma. Aportó muchísimo en los estudios bíblicos, la investigación de los textos antiguos de la Biblia, la reconstrucción de la historia, la cual nos ayuda a entender el contexto para nuestros días y de esa manera poder interpretarla. El problema no fue por ese lado. El problema es que la razón se apropia completamente de la autoridad, dando crédito a sí misma de que ella es la única fuente de juzgar qué es verdad y qué no. En fin de cuentas, el hombre tiene la capacidad total y suprema de dar respuestas a las necesidades del ser humano por medio de la razón. Lo cual nosotros creemos que esto no puede ser así, porque el tiempo, la cantidad de filósofos que han salido diciendo que tienen la solución, por ende, la cantidad de pensamientos filosóficos supuestamente dando la verdad a las necesidades del ser humano han fracasado y seguirán fracasando. La razón es buena
siempre y cuando esté sujeta a la autoridad de la Biblia. Nunca cuando ésta está sobre. El único medio para poder hallar la fuente de autoridad y de verdad es aquello que nunca cambia, es aquello que siempre es eterno, que a pesar de los tiempos cambiantes siempre sigue diciendo una sola cosa: la Biblia, la palabra de Dios. Ella te dice la verdad, nunca ha decepcionado, ha dado esperanza en medio de tiempos cambiantes, ha dado alegría. Ella ha transformado vidas. Por todo ello, y porque tiene los dichos, las revelaciones y los mandamientos de Dios, porque de Él, para Él y por medio de Él son todas las cosas, pues Él las creó y tiene toda la autoridad sobre tu vida, mi vida y sobre todo el universo. La teología tiene completa autoridad sobre tu vida, mi vida, porque está cimentada y fundamentada por la palabra única de Dios, la Biblia.